Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Ya, creo que por ahí estamos. Falta un par, pero... Ya, ok. Está molestando el sol. Ahora sí. Hola chiquillos, de nuevo, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estuvo el recreo? El break, Cortito. Se me hizo corto. corto. Me puse a ver matinales y se me pasó rápido el rato. Se me hizo corto. Estaba viendo los operativos policiales en la noche de cuarentena. Y me llama siempre la atención la gente porfiada, ¿no? Por último ya, no sé, en el día, saliste a las 10 de la mañana, por último, porque fuiste a la feria, porque fuiste al supermercado, pero hay gente que sale en la hora en el toque de queda, no hay para qué salir si no hay nada abierto, es por puro andar, o no sé, exponiéndose de manera innecesaria, ¿no? Nada más. Eh, Sí, le recuerdo que yo paso lista al momento de ingresar, de aceptarlo en la clase y de pasarlo desde la sala de espera a la clase. Ahí paso lista. Así que para todas aquellas personas que no estaban en la hora anterior y ahora se van sumando, es porque así hago yo el sistema de asistencia. ¿Ya? Eh, Chiquillos, bueno, reiterar, sobre todo porque se han sumado algunas personas que no estaban en la hora anterior, eh, reiterar el tema de que el plazo para hacer la evaluación es hasta el día lunes, ¿ya? Es hasta el día lunes. No les voy a decir, no les voy a pedir que hagan la prueba el fin de semana. Por eso es que la prueba no se dejó hasta el domingo, ¿ya? Por eso es que la prueba se dejó hasta el día lunes y el día lunes va a estar activa la prueba hasta el día lunes a las 23:59. ¿Ya? Obviamente no esperé hasta la última hora para hacer la prueba porque si no es, es, es- está mal hacer una prueba tan tarde o enviarla muy tarde. ¿Ya? Hagan una hora prudente, ya hoy día o, o el día lunes. ¿Ya? No, como les digo, no les voy a pedir que trabajen o que hagan una prueba el fin de semana. Eh, sí, como se le ha reiterado en varias ocasiones, que hagan la evaluación. Además, considerando que el día lunes recién pasado fue feriado también, entonces ahí tenían, entre comillas, un día menos para poder hacer la prueba. ¿Ya? Bien responsables, chiquillos, por favor, con el tema sobre todo el tema del nombre y el correo, porque como les decía en la hora anterior, a través de ese correo yo les voy a reenviar a ustedes el resultado de su evaluación en puntaje y en cuáles se equivocaron, y entre otras. Entonces, eh, si ustedes no me ponen eso, no tengo cómo reenviarle a ustedes la información. ¿Ya? Por lo tanto, necesito esa información de manera correcta, no solamente, como les digo, su correo para poder enviarles la información, sino que
necesito su nombre para saber quién está respondiendo. La prueba va a estar abierta todo el fin de semana, Benja, hasta el día lunes. Como les digo, no les voy a pedir que ustedes hagan una prueba el fin de semana. El fin de semana es su tiempo. Si ustedes, porque no han podido, por a veces motivo, no han podido hacer la prueba durante la semana y tenía considerado hacerlo el fin de semana, bueno, hágala. Pero la prueba por eso está pensada hasta el día lunes, para que la puedan hacer hasta el día lunes, incluyendo el día lunes, ¿ya? Para que no la estén haciendo el fin de semana necesariamente. Entiendo de que hay situaciones donde uno utiliza y aprovecha el fin de semana para poder hacer cosas. No sé, desde que la mamá está en la casa o el papá está en la casa y está disponible el computador o el celular, ¿ya? Se entiende. Recuerden también que la prueba la pueden hacer desde cualquier dispositivo, no solamente desde un computador, pueden hacerla desde celular, pueden hacerla desde tablet, eh, cualquier dispositivo se puede ocupar para hacer la evaluación, ¿ya? Bien. Por último, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre la evaluación? Me la pueden hacer a través de acá con el micrófono o pueden hacerla a través de chat, ¿ya? Para poder empezar la clase, la que corresponde a esta hora. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta sobre la evaluación? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sobre la evaluación? Algunos se fueron a dormir, parece, de vuelta. Bueno, parece silencio como un sí, ¿ya? Recuerden que no es necesario que vamos a seguir donde quedamos. No, pues terminamos la guía que estábamos haciendo recién, pues, Benja. Terminamos esa guía. Ya. Bien, chiquillos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar con la guía 3 que aparece en Classroom, que corresponde a las características de la sociedad feudal, ¿ya? O de la sociedad medieval en general, ¿ya? Esa es la actividad que vamos a hacer a continuación. Les recuerdo cómo es esta modalidad. Estas guías están arriba, están en el Classroom desde el principio del curso junto con las presentaciones. Todas las presentaciones que nosotros vimos en esta unidad están todas en Classroom, están todas. Si no me equivoco, es una sola presentación que tiene todos los temas juntos, si no me equivoco, para el curso de ustedes. Por lo tanto, todo el material está. Lo que estamos haciendo en la clase anterior y en esta clase es revisar estas guías. Revisar estas guías, las estamos haciendo todos juntos. Sin embargo, después usted la hace de manera individual, cada uno descargando y revisando el material que está en clase, ¿ya? Veamos. Actividad. La sociedad feudal. Observe atentamente las siguientes imágenes y responda a las preguntas que se señalan a continuación, ¿ya? Veamos las siguientes imágenes entonces, ¿ya? Las siguientes imágenes corresponden a los distintos grupos sociales que existían durante la época medieval, especialmente durante el feudalismo, ¿ya? Reconocimos tres grupos, principales, que eran el clero o la iglesia en general, ¿ya? Donde está la iglesia secular, ¿ya? Que es los obispos, los sacerdotes de las capillas, ¿ya? Y el clero regular, que son las órdenes religiosas, como por ejemplo los franciscanos o las monjitas, ¿ya?
además encontramos, en otro grupo social, encontramos los campesinos, que en su mayoría eran siervos que estaban vinculados a siervos que estaban vinculados al feudo, ¿ya? Que estaban relacionados directamente con la tierra, con el trabajo, ¿ya? Que muchos de ellos vivían en los feudos bajo la protección de un señor feudal, que este señor feudal pertenecía al tercer grupo o la nobleza, donde vamos a encontrar a estos personajes. Ojo, a ver, aquí iba a decir una cosa, pero en realidad la voy a cambiar. Cuando nosotros hablamos de la nobleza, no hay que entender la nobleza como un grupo social, ¿ya? Un grupo social, ¿ya? Y este grupo social no lo define el que tenga o no tenga dinero. ¿Mm? No lo define el que tenga o no tenga dinero. Eh, es como parecido como el tema de los apellidos, ¿ya? Yo puedo tener un apellido así como antiquísimo, con mucha tradición, que viene desde la colonia española y que viene desde España y todo, pero resulta que puede que sea súper pobre, ¿ya? Por lo tanto, la nobleza no la define el hecho de que tengan dinero. Por lo general, sí, la nobleza tiene posesión de tierras, son dueños de las tierras los miembros de la nobleza. ¿Ya? Eso sí, pero no necesariamente esas tierras es sinónimo de riqueza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tierras puede que no tengan con qué comprar semillas o fertilizantes o herramientas para poder trabajarlas. Por lo tanto, tener esas tierras no es garantía de ninguna riqueza de ningún tipo. ¿Ya? Otro elemento importante de la nobleza es que como estos tipos no trabajan, sino que son los campesinos los que trabajan en la tierra para ellos, ¿ya? Son los campesinos los que trabajan en los feudos para ellos, o los campesinos también les trabajan a ellos, a los miembros del clero, que también algunos son nobles y también tienen tierras y también tienen feudos y la gente les trabaja a ellos. Como estos tipos no tienen nada más que hacer, más que vivir del trabajo de otras personas, son los que se dedican a la guerra, son los que van a ir a pelear por el rey en las cruzadas, son los que van a ir a pelear por el rey o van a pelear entre ellos en las guerras del rey contra otros reinos o al interior del reino. ¿Ya? Esas son las funciones básicamente. Eh, había un escrito medieval que planteaba que en esta división social eh, era como, estos son los que oran, estos son los que trabajan y estos son los que luchan. ¿Ya? Y estos son los que luchan. ¿Ya? Como que se hacía esa distinción. Entonces, están de la estructura social, están los que luchan arriba, ¿ya? O que van a la guerra, los guerreros, están los que oran, los que rezan, y están los que trabajan. ¿Ya? Se hacía como esa distinción en funciones dentro de la misma estructura social. ¿Ya? Vamos a la actividad entonces. ¿Ya? Ya revisamos esto y ahora vamos a la actividad. Veamos. ¿A quién le vamos a preguntar? Preguntémosle a alguien que no haya estado en la hora anterior. Pues, para que... Mateo Salas. Mateo Salas. ¿Está por ahí, Mateo? ¿Está? ¿No está? Está escondido. ¿Mateo? No, no está. Al agua.
Veamos. Preguntémosle a Nicolás Ramírez. Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Yo? Sí, tú. Sí. ¿Cómo está, Nicolás? Bien. Qué bueno. Nicolás, ¿me puedes contestar la pregunta A, por favor? Ya. Los cleros, los campesinos y los nobles. Ya, perdón, pero la pregunta es, ¿cuántos grupos sociales se distinguían en la sociedad? Nómbrelos. Ya. ¿Cuántos eran? 3. 3. Ya, estupendo. ¿Cuáles eran? Los cleros, los campesinos y los nobles. Estupendo. ¿Ya? Ojo, que muy bien, Nicolás. Cuando nosotros hablamos de estos grupos sociales, eh, claro, uno dice, generalmente se utiliza para caracterizar a estos grupos sociales, se utiliza la estructura de la típica pirámide. ¿Ah? Entonces uno pone en la parte superior a los nobles, en la parte central al clero y en la parte inferior a los campesinos. ¿Ya? ¿Por qué, Nicolás, crees tú que se ocupa un sistema para representarlo como la pirámide? Para saber cuál es más alto en la sociedad. Ya, como una idea de altitud, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué más? ¿Por qué más ocupamos la pirámide para caracterizar esto? ¿Por qué utilizamos la pirámide? ¿Qué característica tiene la pirámide como esta forma como piramidal, como el niño Illuminati? ¿Por qué utilizamos esta forma como de tipo piramidal? Porque a lo mejor yo te podría decir, ya, podemos hacer eso, pero ¿por qué no hacemos, no sé, esto, en vez de hacer una pirámide? Porque es Profe, una... quizás porque hay más, no sé, más campesinos que más nobles. ¿Quién me está hablando? ¿Cristóbal? Yo, profe Cristóbal, sí. Esa es la respuesta, Cristóbal. Bien. Tiene que ver con un tema de cantidad de personas. Tiene que ver con un tema de cantidad de personas. Entonces, la idea es no solamente representar la idea ascendente de que uno está en la parte superior de la sociedad y otro está en la parte inferior, porque si fuera por eso, nosotros podríamos representar a lo mejor esto con una flecha y podríamos hacer la estructura social en una flecha, por ejemplo. ¿Ya? O bien podríamos hacer, como les decía, podríamos representar la estructura social con un rectángulo. ¿Ya? Pero no, tiene que ver también con una diferencia en proporción y en cantidad de personas. Por eso es que nosotros representamos generalmente con la idea de la pirámide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pirámide tiene esta base mucho más abultada que el resto del grupo y es representativo entonces de la característica de estos grupos sociales, donde los campesinos eran el grupo mayoritario dentro de la sociedad y sin embargo el grupo, el grupo de los nobles, ¿ya? El grupo de los nobles era el grupo más reducido dentro de la estructura social. ¿Ya? Ojo, que estamos hablando de estructura social. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, del rey, el rey también pertenece a la nobleza.
como estructura, como grupo social, ¿ya? El Papa también pertenece al clero como grupo social, y dentro del tercer grupo, claro, principalmente hay campesinos, pero también vamos a encontrar otro tipo de personas, como por ejemplo artesanos, personas que se dedican a distintos oficios y que no pertenecen, y al final también en el tercer grupo, el grupo de los campesinos, se va a meter a todas las personas que no son ni del clero ni son miembros de la nobleza. ¿Ya? Súper bien, Nicolás, súper bien, Cristóbal. Vamos a pedir a alguien más. Ámbar González, ¿está por ahí? Ámbar González. Aló. Ámbar González. No, no está Ámbar, parece. Está tomando desayuno. Fernanda Muñoz, ¿está por ahí? Fernanda. Fernanda Muñoz. ¿Quién me decía que hay gente que no, que se ponía solamente para que los dejara presentes? Bueno, ahí los voy pillando, ¿viste? Sí, esto no es tan difícil. Ahí los voy pillando, a los que se van a acostar de nuevo, a los que se quedan tomando desayuno. Ahí los voy pillando. Ámbar, a la 1, Ámbar, a las 2, Ámbar, a las 3. Profe, ¿puedo contestar yo? Sí, hola Connie. La guerra y la lucha eran la nobleza, la oración era la clero, y la prédica y quien trabajaba en la tierra eran los campesinos. Pero leamos la pregunta primero. Se me adelantó un poquito. Ya. Primero, ¿qué grupo social se identificaba con la guerra y la lucha? ¿Cuál con la oración y la prédica? ¿Y quiénes trabajaban la tierra? Ya. Entonces me dices, con la guerra y la lucha, le voy a poner acá, le voy a poner un número. Entonces le voy a poner un número. El número 1, con la guerra y la lucha, ¿cuál era? ¿Connie? ¿A quién identificamos con la guerra y la lucha? A la nobleza. A la nobleza, ¿cierto? Nobleza. ¿A quién identificamos con la 2, con la oración y la prédica? Con el clero. El clero. ¿Ya? Y al tercero, con el trabajo, Los Campesinos. campesinos. los campesinos. ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver, como les decía, con las funciones y con las características que tiene y que tomó cada uno de estos grupos, ¿ya? Y que características que los terminaron definiendo. Es decir, los nobles se dedican a la guerra porque no tienen nada más que hacer, ¿ya? No tienen nada más que hacer. Aunque suene como un poquito, como, no sé si flojo, pero eh, eh, es también parte, a ver, ¿cómo explicarlo bien? Eh, en ocasiones, por no decir casi siempre, muchos nobles se enfrentaban entre ellos casi por aburrimiento. O sea, pensemos, hay esta imagen, porque en realidad es una imagen típica del mundo medieval donde están las justas. No sé si conocen las justas, cuando va un tipo con un palo a caballo,
contra otro caballo y chocan y hay que golpearlo con el palo a uno y golpearlo al otro, ¿ya? Imagínense, estos tipos se dedicaban a eso. O sea, si no era la guerra así como ir a pelear contra otro ejército u otro grupo de nobles, era prepararse para la guerra o bien hacer de la guerra un deporte, como eran las justas, ¿ya? Por lo tanto, su función, dentro de lo no mucho que tenían que hacer, porque no tenían mucho que hacer, porque se dedicaban, como les decía, principalmente a la guerra, y eran otras personas las que se dedicaban a trabajar la tierra, era prepararse o ir a la guerra o prepararse para la guerra o hacer la guerra como deporte en el caso de las justas. En el caso del clero, o cazar, así como cuestiones, eso es como su función. En el caso del clero, ojo, el clero era muy similar, era muy similar en su conducta si lo comparamos con la nobleza, ¿ya? Muchos sacerdotes, sobre todo miembros del clero secular, como el Papa, por ejemplo, el Papa pertenece al clero secular. Sí, sí. No, de verdad Ámbar la nombré para que me ayudara con la actividad. Eh, sí, no se preocupe Ámbar, no se preocupe Ámbar. Eh, sí, la nombré y la esperamos un ratito, pero no, era para que contestara una pregunta de la actividad, así que no se preocupe, ¿ya? Eh, Entonces, como les decía, estos tipos, el comportamiento del clero es bastante similar al de la nobleza, sobre todo el del clero secular, al cual pertenece el Papa y los obispos, ¿ya? Donde son tipos que son verdaderos príncipes, verdaderos nobles. Muchos de ellos ni siquiera tienen mucha relación con la religión como tal, ¿ya? Eh, por una parte. Pero por otra parte están el clero regular o las órdenes religiosas, como los franciscanos, los dominicos, entre otros, que ellos sí se dedican a andar pueblo por pueblo, caminar mucho, predicar, eh, ayudar a los más pobres, darle alimento, cuidado a las personas enfermas, ¿ya? Eh, Ellos sí realmente se dedican a la oración y a la prédica. El clero secular, o también conocido como alto clero, no es muy religioso, que digamos, ¿ya? Y finalmente los campesinos, que son los que sostienen la estructura del mundo medieval o el mundo feudal con su trabajo. Si no hay campesinos, no hay comida, y si no hay comida, no hay quien vaya a la guerra o no hay eh, quien pueda rezar, ¿ah? Entonces, eh, es muy parecido a lo que pasa siempre en la historia, en los distintos niveles de la historia. Es como, por ejemplo, el caso de los esclavos en Egipto, donde uno habla de Egipto y la civilización egipcia, claro, pero resulta que la civilización egipcia dependía de los esclavos, ¿no? Dependía de los esclavos. Muy parecido ocurre en el mundo del griego, donde están los atenienses y uno habla mucho de la democracia ateniense, pero lo que permitía que los atenienses se dedicaran a la democracia y se dedicaran a la política es que tenían esclavos que hacían las cosas por ellos en la casa. Muy parecido a lo que pasaba con los espartanos, también, muy parecido. Donde los espartanos, no, que los espartanos eran los mejores guerreros y todo lo demás. Sí, porque tenían esclavos que trabajaban por ellos y por lo tanto los espartanos estaban todo el día entrenándose. Muy parecido a lo que pasaba con los romanos, donde los romanos eran tipos que podían dedicarse a la política o a la filosofía o a la guerra, pero también porque tenían esclavos que hacían las cosas por ellos en sus casas y todo lo demás. Entonces, hoy día uno cuando está, por ejemplo, con este sistema de educación a distancia o teletrabajo, estando desde la casa, uno tiene que compatibilizar las funciones
que hace de manera como trabajo, tiene que compatibilizarlas con las funciones de la casa. ¿Ya? Si tuviera yo a alguien que me hiciera las cosas por mí, o sea, yo feliz de la vida probablemente estaría todo el día en clases y no tendría ninguna otra preocupación que dedicarme a eso y hacerlo a lo mejor de la mejor manera posible o mucho mejor de lo que lo hago hoy día. Pero resulta que no puedo, Profe, entonces tengo que compatibilizar las funciones en casa con las funciones a nivel profesional. Dígame. los campesinos entonces son la base de todo. Los campesinos son la base de todo, po. Pero así como son los menos importantes dentro de la estructura social. Aunque no deberían serlo, pero sí son los menos importantes. Eh, claro, imagínense, hoy día en esta situación de pandemia, nos hemos dado cuenta también de cuáles son los empleos que son prescindibles y cuáles son los empleos que son imprescindibles. Y dentro de esos, lo que sí se ha mantenido y hay que mantenerlo, sí o sí, es el trabajo agrícola. Y las ferias, y la vega, y el valledor, hay que mantenerlo porque la gente tiene que comer. Así como podemos tener el mall cerrado, podemos tener cerrar el aeropuerto, que no hayan vuelos y todo lo demás, pero no podemos cerrar los supermercados, no podemos cerrar las ferias, o no podemos cerrar el Valledor o La Vega. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer. Entonces, al final, todo se reduce a lo básico y a lo fundamental, y en este caso es la producción de alimentos. Y para la época medieval, más aún, ¿ya? Donde los campesinos son los que sostienen la estructura económica. Nadie más trabaja más que los campesinos. La nobleza y el clero no trabajan. Claramente no trabajan. Pregunta C. Pregunta C. Vamos por la pregunta C. Le vamos a preguntar a alguien. ¿Quién puede ser? Ah, 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 a Javier. Javier Reyes, que llegó tarde hoy. Javier. Profe, Hola, Javier. Ya. Lea la pregunta C, por favor, Javier. a ver, la época de desarrollo del sistema fundamental. Léalo fuerte para todos, por favor, Javier. Ahora, pregunta. Sí, por favor. La época en el desarrollo del sistema fue feudal, Feudal, ¿sí? feudal, una época de invasiones e inseguridad que obligó a las personas a buscar protección y defensa. ¿Qué grupo social la habrá otorgado y qué grupo social fue el beneficiario de la protección y defensa? Súper. ¿Cuál crees tú que era el grupo que otorga la seguridad y la defensa, la protección y la defensa, y cuál fue el que se benefició de esta protección y defensa? El que se benefició fue el rey. Ya, pero lo que pasa es que ¿a quién hay que proteger o quién busca esta protección? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, de lo que hacían. Porque, por ejemplo, si tú me dices, no, yo no, sí, no, yo soy bueno para los combos, yo sé pelear, yo me defiendo. Pero ¿quién, ¿quién era el que estaba más indefenso, si lo pensamos de esa manera, en esta estructura social?
¿O qué necesitaban protección? Se me fue la palabra. Píllera, hombre. ¿Los campesinos? Ya. Entonces, los campesinos llegaban a buscar protección. ¿Ya? Llegaban a buscar protección. ¿Ya? Los campesinos llegaban a buscar protección. ¿A quién llegaban a pedirle protección? ¿Quién eran los que estaban más preparados para la guerra, para defender a alguien? A los soldados. Ya, ¿y quién eran los soldados? Los soldados eran ¿De qué grupo social? Clero. nobleza. Los nobles eran los que estaban preparados para la guerra. Por lo tanto, ¿qué hacen los campesinos? Los campesinos se acercan a las personas que tienen armadura, que son caballeros o que son nobles y les dicen, hola, ¿me puede cuidar? Y llega el noble y dice, sí, claro, yo te cuido, pero a cambio tú trabajas para mí y tú trabajas mis tierras. Bueno, y de esa forma el campesino llega a vivir, a establecerse en un territorio de un noble. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya? Esa es la forma. Es como, hoy me van a venir a asaltar, me van a venir a robar. Ya, yo te cuido. Ah, ya, yo voy a trabajar para usted para pagarle su protección. Bueno, y lo cuida. ¿Sí? Chiquillos, Sí. hasta acá llego yo. Hagan la guía, esta es la guía 3 de la unidad 3. Revísela en Classroom, hagan la prueba, me quedan 10 segundos. Chiquillos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.